Buenas tardes, hermanos, hermanas y amigos que nos ven a través de su canal, Iglesia Bautista Fundamental Fuente de Vida. Les acompaña el pastor Rafael Astu y es un gozo para mí poder estar aquí y junto con ustedes poder ver lo que el Señor nos tiene a través de su palabra, la Santa Biblia. En ese sentido, les animo a que ahí donde está pueda tener su Biblia a su alcance y prestar toda la atención suficiente para no solamente atender, sino entender lo que el Señor quiere decirnos a cada uno de manera personal. Les animo a que abran su Biblia en la carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, a partir del versículo 20. Colosenses 1, 20 en adelante. Dice la palabra de Dios: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hasta ahí la lectura, Colosenses 1, 20 al 23. En esta oportunidad, como se les ha anunciado, vamos a compartir con la ayuda del Señor una realidad que no podemos obviar, sobre todo en nuestros días. El hombre, el ser humano, el mundo en que vivimos, es un mundo que necesita ser restaurado por Dios. La Biblia nos enseña que el hombre es reconciliado con Dios cuando Dios lo restaura a una relación correcta con Él mediante Jesucristo. Eso es lo que nosotros llamamos la verdadera restauración del mundo. Todos los países han experimentado de una u otra forma una restauración de independencia, una restauración de soberanía, una restauración de nación. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla de una real y verdadera restauración que es la que el mundo necesita. Esa restauración es la obra de Dios por medio de Jesucristo para restablecer una relación correcta con Dios y a su vez ser reconciliado con Dios. El Señor Jesucristo nos enseña la Biblia que tuvo que venir del cielo para buscar y rescatar el mundo. Eso fue lo que Jesús dijo. El Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Definitivamente, el Señor Jesús logró, por su muerte en la cruz y su sangre derramada, la restauración del mundo con Dios. Si usted mira conmigo una vez más en el texto, versículo 20, y por medio de él, hablando de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Se fija? Esa es la verdadera restauración que el mundo
necesita experimentar y que el mundo tiene la oportunidad de experimentar. Dice el versículo 21, a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Así es que vive el mundo en su mayoría. Extraño y enemigo, haciendo malas obras. Dice la palabra, ahora os ha reconciliado. Eso es lo que el mundo puede experimentar cuando pone su fe en Jesucristo. Jesucristo es el medio por el cual el mundo puede ser restaurado. Dice el versículo 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. El mundo necesita una verdadera restauración. Los pueblos, las naciones, los gobiernos tratan de hacer cambios, proponen políticas para producir transformaciones. Sin embargo, la verdadera restauración es la que Dios puede producir por medio de Jesucristo. Eso es lo que realmente el mundo necesita. Y en esta oportunidad, hermanos y amigos, vamos a ver que por medio de la fe en Jesucristo, el mundo es restaurado en varios aspectos. Por eso he titulado el mensaje, La verdadera restauración del mundo. Vamos a ver en qué consiste esa verdadera restauración que el mundo necesita, que el mundo puede experimentar por medio de Jesucristo. Oremos al Señor para que Él nos ayude a entender su palabra. Padre, una vez más, gozosos, felices de poder tener este tiempo especial, este tiempo valioso con tu palabra. Y saber que tu Santo Espíritu nos ilumina, nos abre el entendimiento para comprender las verdades eternas de tu palabra. Rogamos que nos hable, obre en cada corazón, en cada alma. Si hay algún amigo que todavía no ha entregado su vida a Cristo, si todavía no ha dado ese paso de fe de comenzar a vivir para Cristo, que esta sea la gran oportunidad, el gran momento para tomar esa decisión. Obra, Señor, poderosamente. Te lo pedimos encarecidamente, en el nombre de Jesús. Amén. La verdadera restauración del mundo. Esa restauración es posible por medio de la fe absoluta en Jesucristo para poder ser restaurado realmente. Bueno, si usted verá conmigo en Efesios 2, versículo 1, ahí encontramos un primer aspecto de la restauración que el mundo necesita experimentar y que Dios puede obrar. Note conmigo Efesios 2:1, dice el texto, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La palabra de Dios nos está enseñando que el mundo necesita ser restaurado y puede ser restaurado del estado de muerte en que está. ¿Lo notó? Dice la Biblia, y Él os dio vida a vosotros, hablando a los creyentes, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así está el mundo. Su estado es de muerte. La gran mayoría de las personas está muerto espiritualmente. Eso significa que está sin vida espiritual, está sin Dios y sin esperanza, sin propósito de vida. Vive sin Dios. Él es la vida. Los que están muertos en pecado son los que andan en pecado. Así anda el mundo, practicando el pecado. Viven en pecado, haciendo las cosas de la carne. Si usted nota conmigo el versículo 2 y 3, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, hablando de Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Se da cuenta? Y dice el texto, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la realidad penosa en que se encuentra el mundo. Está muerto, muerto en sus delitos y pecados. El ser humano sin Dios, sin Cristo, está muerto. Es un cadáver vivo y lo que necesita es a alguien capaz de resucitar su espíritu. ¿Quién es ese? Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. De manera que cuando hablamos de restauración del mundo de parte de Dios, estamos hablando de una verdadera restauración. Restaurarlo del estado de muerte en que se encuentra. Pero no solo eso. Si usted mira conmigo, por favor, en Juan 5:24, un texto sumamente conocido, Juan 5:24, hay algo más ahí, hay otro aspecto de esa restauración que Dios quiere producir en este mundo. Juan 5:24 dice el Señor Jesucristo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta última parte del versículo confirma lo que acabamos de decir. El mundo necesita ser restaurado del estado de muerte en que está, pasar de muerte a vida. Pero hay un detalle más en el versículo. Dice el texto que el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. En otras palabras, el mundo necesita ser restaurado de la condenación eterna en que se encuentra. El mundo sin Cristo está bajo condenación. Está condenado al castigo eterno, al infierno. Todos los que hayan rechazado a Cristo, y esa es la mayoría de las personas, rechazan a Cristo. Bueno, la Biblia nos enseña que todos los que han rechazado a Cristo serán juzgados. Ese juicio no es para ver si van al cielo, qué tan bueno usted fue. No, ese juicio es para ver cuál será su grado de castigo en el infierno. ¿Me está escuchando, amigo? Si usted muere sin resolver ese problema de pecado en que está, déjame decirte que tu destino será el juicio final para ser lanzado al lago de fuego, al infierno. Hermano, amigo, el que cree en el Señor Jesús queda libre de juicio. Gloria al Señor. ¿Por qué? Bueno, porque Cristo ha pagado la pena por sus pecados en el Calvario. Si usted mira conmigo otro texto conocido en Romanos 8:1, dice la Biblia lo siguiente, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria al Señor. ¡Qué bendición! Hermano, amigo, Dios nos ofrece la esperanza de vida. Nos ofrece la oportunidad de ser restaurado de la condenación eterna. Si tú estás en Cristo, déjame decirte que la Biblia te da la confianza, la seguridad
de que no vendrás a condenación, porque has pasado de muerte a vida. Pero si estás sin Cristo, déjame decirte que tu destino es la condenación eterna. Pero ese no es el deseo de Dios. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso es que decimos que Jesús es el verdadero restaurador. Es ese restaurador que el mundo necesita. El mundo necesita ser restaurado de su estado de muerte y de la condenación eterna en que está. Así que hemos visto dos aspectos de esa restauración que Dios quiere provocar, que Dios quiere producir en este mundo perdido. Del estado de muerte y de la condenación eterna. Hay algo más. Si usted mira conmigo en primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, note conmigo, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10, dice el texto lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria al Señor. Aquí nosotros vemos otra realidad, que el mundo está viviendo, muchos lo pasan por alto, pero es la verdad que la Biblia nos enseña, nos revela y que no podemos tomar a la ligera. El mundo en que vivimos está bajo tiniebla. El mundo en que vivimos está bajo oscuridad. En otras palabras, está bajo el control de Satanás. Si usted mira conmigo en el texto, versículo 9, dice que Él os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria al Señor. En otras palabras, Dios quiere restaurar el mundo del reino del diablo, del reino de Satanás. Dios quiere rescatar al mundo. Hay varios textos en la Biblia que confirman esta verdad. Si usted mira conmigo en Hechos 26, 18, textos que nos aclaran un poquito más esto que estamos hablando. Hechos 26, 18, dice la Biblia así. Hechos 26, 18, para que abra sus ojos, el apóstol Pablo hablando de su testimonio cuando Dios lo llamó, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Tremendo. Hermanos, amigos, la palabra de Dios nos enseña claramente que el mundo está bajo la potestad de Satanás. Y es el deseo de Dios que este mundo sea restaurado para que pasen a la potestad de Dios, de estar dominado, controlado por Satanás, a estar bajo el reino y la voluntad de Dios, el Rey soberano. Pero mire otro texto conmigo, Efesios 5:8. Efesios 5:8. Dice la Biblia: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Gloria al Señor. Dice la palabra que en otro tiempo erais tinieblas. Así está el mundo.
bajo tinieblas. Es el deseo de Dios que seamos restaurados y que seamos ahora hijos de luz, que andemos en luz como Él está en luz. Un último texto que podemos citar para aclarar un poco más lo que estamos mirando, Colosenses 1, versículo 13. Note conmigo: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, hablando de Cristo, y trasladado al reino de su amado Hijo. Eso es lo que hace Dios por medio de Jesús. Él nos traslada de la potestad de las tinieblas, de Satanás, al reino de su amado Hijo. ¿Se da cuenta? El mundo en que vivimos está bajo esa potestad de las tinieblas que, entre otros aspectos, entre otros asuntos, ese reino se caracteriza tanto por un ateísmo práctico, no solamente teórico, práctico, personas que niegan a Dios con sus hechos, pero también un mundo que está en tinieblas por su ignorancia de la verdad de Dios, su rechazo de la verdad de Dios, la palabra de Dios. Un mundo que se caracteriza por el error, el pecado, se caracteriza por la miseria, no solamente material, sino también espiritual y moral. Pero no solo eso, un mundo que se caracteriza por estar dominado por el príncipe de las tinieblas, que es Satanás. ¿Se da cuenta? Dios quiere restaurar este mundo, quiere producir una verdadera restauración. Y para que eso sea posible, todos y cada uno de nosotros debe tomar la decisión de acudir a ese verdadero restaurador que es Cristo Jesús. Aquel que dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dios quiere producir en nosotros una maravillosa liberación, ser trasladado al reino de su amado Hijo. Así que hemos visto 3 cosas que nos muestran en qué consiste esa restauración real, verdadera, que Dios quiere provocar, producir en este mundo perdido. Restaurarlo del estado de muerte en que está, restaurarlo de la condenación eterna, restaurarlo del reino de Satanás, para que pasen al reino de la luz, al reino de Cristo. Ya para concluir, a modo de reflexión, quiero hacerte una pregunta. ¿Has sido restaurado? ¿Puedes decir con toda seguridad que tu vida ha sido restaurada? ¿O sigues alejado de Dios? ¿Sigues viviendo una vida según tu propia voluntad? Una vida como tú quieres y no como Dios quiere. ¿Has sido restaurado? Déjame decirte que la voluntad de Dios es que seas restaurado. Y la única manera en que Dios puede restaurar tu vida, restaurar tu alma, es por medio del restaurador, que es Jesucristo. Jesús es el restaurador. Este mundo, solamente por medio de Jesucristo, puede ser restaurado. Todas las cosas seguirán igual o peor en la medida en que esté alejado de Jesucristo, alejado de Dios, alejado de la palabra de Dios. El mundo pasa y sus deseos, dice la Biblia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amigo que me ves, el Señor quiere restaurarte. Quiere restaurar tu vida.
Él quiere darte salvación, vida abundante. Pero para eso necesitas tomar la decisión de comenzar a vivir para Cristo. Necesitas tomar la decisión de poner toda tu confianza en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Dile al Señor: Señor, reconozco que estoy mal, reconozco que te he fallado, reconozco que he querido hacer mi propia voluntad y no la tuya. Te pido que me perdones y que desde hoy tú hagas de mí una nueva persona. Quiero comenzar a vivir para ti. Quiero que tú hagas de mí un hijo tuyo, una nueva criatura. Díselo a Dios. Puede ser en tus propias palabras. Díselo de corazón. Y verás cómo Dios va a restaurar tu alma. Cómo el Señor hará de ti una nueva persona. Dice la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hermano, si tú has confiado en Jesucristo, dale gloria a Dios, porque el Señor te ha restaurado del estado de muerte en que te encontrabas, de la condenación eterna que estaba sobre ti, y te ha trasladado de la potestad de las tinieblas, del reino de Satanás, al reino de Jesucristo. No te calles, alza tu voz, proclama el mensaje de salvación, el mensaje de la reconciliación, el mensaje de la restauración, porque este mundo necesita ser restaurado por medio de Jesucristo. Gloria al Señor. Un gozo para mí compartir este tiempo con la palabra de Dios. Oramos para que estas verdades estén presentes en nuestra mente y corazón. Que el Santo Espíritu de Dios nos recuerde todas las cosas y nos use poderosamente para proclamar este mensaje. Gracias a Dios por esta oportunidad. Firmes y adelante. Dios le guarde.